madrugada del 11 de julio, una pareja alerta a la policía jienense de la existencia de un cadáver en la Plaza Santa María, justo frente a la catedral. El escenario resulta dantesco, digno del inicio de una película de terror. El cuerpo de un hombre yace tendido, sin vida, boca abajo, desnudo, con medio cuerpo ensangrentado y prácticamente sepultado por plumas y excrementos de aves. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Tan solo las viejas gárgolas del templo son testigos mudos de una muerte producida en tan extrañas circunstancias. Poco antes del hallazgo, una vecina oyó voces que decían: «Ven aquí, Satanás, que soy tu hermano». ¿Quién era ese hombre? La víctima, Francisco de la Higuera Muñoz, era un pacífico ciudadano sin antecedentes a punto de cumplir 60 años. Fue asesinado. ¿Por qué de aquella forma tan extraña? ¿Quién se ensañó con él de ese modo en plena calle? Algunas voces autorizadas repararon en un detalle inquietante. La Catedral de Jaén, a cuya sombra se había encontrado el cuerpo, es un templo conocido por los amantes del ocultismo. Hay quien ha estudiado y escrito sus relaciones internas con los personajes reales que inspiraron el Código Da Vinci. ¿Sería esa una hipótesis para esclarecer un posible crimen ritual? Francisco Muñoz fue visto con vida la última vez por un agente de la policía a la 1:10 de la madrugada, en aparente estado de embriaguez, en la calle Campana. A las 3:25 horas, una pareja alertó a la policía del cadáver de un hombre desnudo. Pero antes se habían oído unos gritos terroríficos. Y casi al mismo tiempo, un individuo de unos 30 años, de camisa blanca a cuadros, salía corriendo perdiéndose por las calles del casco viejo. Las cámaras de vigilancia del ayuntamiento, ubicadas enfrente de la catedral, captaron a dicho individuo, quien hasta el presente no ha sido identificado. Como si fuese un fantasma de carne y hueso. Cuando encontraron el cadáver, la policía encontró a su alrededor toda la ropa de él. A él lo encontró totalmente desnudo, incluso sus objetos personales como el reloj, las llaves se encontraban junto al cadáver. Un hecho que pasa desapercibido si se cree que esta persona se desnudó por sí misma. Pero yo, según he podido corroborar con testigos y amigos que lo conocen, Paco era una persona que no se desnudaba, no era una persona, como apuntó la policía desde un primer momento, que fuese propensa a desnudarse en público. Jamás se había desnudado en público. La policía de Jaén, consultada por Cuarto Milenio, defiende la hipótesis de accidente para explicar la muerte de Francisco. Una lamentable caída sobre las escaleras de acceso desde la calle Valparaíso y la plaza de la Catedral, con un golpe mortal en la cabeza. Pero la explicación parece endeble frente a los demás elementos que revisten el extraño caso. Al tratarse de una persona que está indefensa, que la agreden físicamente hasta la muerte, de que no solamente eso, sino que la desnudan, la ofenden y hasta el punto de que la dejan morir, si es así, el cadáver aparece prácticamente con unas huellas de arrastramiento de 1,5 metros de donde se puede producir lo que es el primer impacto hasta donde lo encuentran muerto, y el hecho de que las heces y los excrementos del animal, así como las plumas, se encuentren debajo de su rostro y sobre su cuerpo, y la bolsa depositada en su espalda, da a entender que esta persona ha sufrido como mínimo un delito. No son pocos los que han barajado la posibilidad de un crimen ritual, aunque el miedo sella las bocas. Pocos periodistas se atreven a romper el silencio que parece flotar en toda la ciudad. Y el hecho de que esta persona haya muerto de forma violenta y todavía no se haya descubierto ni siquiera el autor o los autores que estuvieron en el momento de su muerte, pues hace como poco que pensar que puede andar detrás de ello pues alguna, no sé, alguna imagen de rol, algún juego que hayan podido hacer algunas personas o basándose en algunos manuscritos anteriores, algún libro que hayan leído. Para muchos es lugar elegido exprofeso, un entorno concreto que indica algo que muy pocos pueden entender. Quizá un mensaje oculto. La catedral no es un lugar cualquiera.
Su misteriosa historia involucra, según algunos estudiosos, a personajes como el extraño cura francés Berenguer Saunier, persona que aparece citada como personaje y motor de la trama de la novela El Código da Vinci. La cava podría ser la misteriosa cueva que se extiende debajo de la catedral. Aunque improbable, tal vez exista una relación entre la muerte de Francisco Muñoz con rituales que datan de más de 500 años y que, por desgracia, podrían haber sido retomados. Hay sacrificios rituales que después ya en tiempo cristiano se supone que se suprimen, pero todavía en la Edad Media hay vestigios de sacrificios rituales relacionados con la Catedral de Jaén. El más pomposo, digamos, el más vistoso, el del condestable de Castilla, que fue sacrificado mediante, el antiguo sacrificio era mediante un mazazo en la cabeza, o un golpe en la cabeza, abrir la cabeza. Y a él lo sacrificaron en misa mayor, estaba atendiendo a la misa y entró un ballestero y le dio con un mocho en la cabeza y se la abrió. Para entender la historia secreta de la Catedral de Jaén, es menester conocer a quién la reformó, incrustándola de elementos simbólicos que solo algunos iniciados podrían descifrar. Un auténtico obispo ocultista, don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que vivió en la época de los Reyes Católicos. Pero, ¿cuál era el origen de la información privilegiada que obtuvo el oscuro obispo? Posiblemente la información le vino al obispo Suárez de la época en que fue Gran Inquisidor. En la época en que fue Gran Inquisidor tuvo que juzgar a muchos herejes y por sus manos pasaron muchos libros de herejías o de misterios, lo que se podía considerar hereje, ¿no? Entonces simplemente él, como investigador, más que como inquisidor, se interesó por aquello y por eso al final aparcó, digamos, su vida para irse a Jaén a hacer todas esas investigaciones in situ. El obispo Suárez quiso que lo enterraran en el dolmen. O sea, el dolmen correspondía, en la nueva catedral, el dolmen correspondía a la capilla mayor. La capilla mayor donde se guarda la reliquia del Santo Rostro. Entonces él dejó en su disposición testamentaria que lo enterraran allí, porque aquella parte de la catedral la había construido él. Pero en unas obras posteriores que se hicieron, sacaron provisionalmente el cadáver y lo pusieron, que era una momia, y lo pusieron en una cajonera lateral. Cuando ya acabaron la obra de la capilla, el cabildo de la catedral, que ya era muy distinto al de la época de Suárez, quizá también queriendo romper con esa tradición esotérica que el obispo había impuesto allí, el cabildo dispuso que no se enterrara en donde él había querido enterrarse, en el suelo de esa capilla. El pleito entre los descendientes del obispo Suárez y la diócesis de Jaén duró casi 4 siglos. El llamado obispo insepulto fue nuevamente inhumado solamente en el año 2002. Hice cola con mi familia para estar en primera fila y poder fotografiar. Fue una ceremonia impresionante, era un acontecimiento histórico que teníamos que estar allí. Salió el féretro a hombros de la Cofradía de la Buena Muerte, todo uniformado, con una música de fondo impresionante. Lo llevaron a la capilla de litigio, donde había estado en la cajonera, y que el pleito lo resolvieron poniendo media tumba dentro de la capilla mayor y medio fuera. Antes de ser enterrado, al médico Diego Justicia le concedieron tan solo media hora para estudiar el cuerpo momificado del obispo, que había padecido de una enfermedad extraña, enigmática, al igual que le ocurrió en su día al músico Sergei Rachmaninoff y al presidente Abraham Lincoln. Yo ya anteriormente, por las manos, yo había sospechado de que este hombre podía tener, porque tenía una mano que nosotros llamamos mano aristocrática, o mano, en medicina se llama aracnodactilia, porque es que tiene la mano forma de araña, tiene como los dedos de una araña, entonces los dedos eran muy largos, entonces me sospechaba yo que podía tener este hombre un síndrome que nosotros llamamos síndrome de Marfan. Pero otros misterios rodeaban a la momia del obispo Suárez. El libro antiguo con el que él se había hecho sepultar, ese desapareció en el siglo XIX, del mismo modo que desaparecieron los ornamentos, también se los cambiaron, porque los ornamentos que tenía eran también muy simbólicos. Ya en el siglo XIX, otros religiosos siguieron buscando la mesa de Salomón y el conocimiento hermético de las diosas madres, a ejemplo del obispo Manuel Muñoz Gárnica. Se cuenta que fue visitado por el sacerdote francés François Berenguer Saunier, de la parroquia de Rennes-le-Château, la misma que impulsa buena parte del guión del Código da Vinci de Dan Brown. Según el escritor y periodista Lorenzo Fernández Bueno, existe una posible referencia a Berenguer Saunier en el reposabrazos de una de las sillerías del coro de la catedral.
sus iniciales, la B y la S. También existen varios paralelismos entre el obispo Muñoz Garnica y Saunier. Ambos buscaban una reliquia sagrada y disponían de conocimientos herméticos anteriores al cristianismo. La muerte de Francisco Muñoz a partir de este punto tiene muchos más paralelismos con el pasado de lo que se podría imaginar. El personaje del Código da Vinci, que aparece muerto en el Museo del Louvre de París, no por casualidad se llama Saunier y se vincula con el misterio de Rennes-le-Château. Al inicio de la película más taquillera del último año, el Código da Vinci aparece muerto, desnudo, en una posición muy especial. Hay quien asegura que todo esto quizá tenga conexión con un grupo de personas que conocen la obra de Dan Brown y de otros autores que ahondaron en las conexiones de la Iglesia con el paganismo. Esto es un misterio. Yo espero que no exista. Espero, aunque sería desde el punto de vista, digamos, literario, sería estupendo, pero espero que no exista en el siglo XXI ninguna pervivencia de ninguna sociedad secreta que haya retomado la tradición del rey sagrado y que sea capaz de sacrificar a una persona por esos mitos precristianos, ¿no? Hemos comprobado cómo el silencio hace muy difícil la investigación. Muchos compañeros prefieren callar, aunque no pocos han trazado similitudes con la primera escena del Código da Vinci, el cura Saunier, y lo ocurrido una noche de verano a la sombra de una catedral bella, misteriosa y especial. De momento, quizás solo una persona en mitad de esta trama, el extraño viandante que huía siendo captado ante la cámara de seguridad, sepa toda la verdad. Una verdad que quizá jamás llegue a ser publicada.